Pero ahora vamos a hablar de socias pioneras, Augusto. Fernando, bueno, sabes que hace poco se cumplieron 95 años de un hecho que es casi desconocido, pero que es muy significativo, porque como resultado de un reclamo colectivo, Independiente incorporó a 76 mujeres como socias plenas del club. Mira. Y además cambió el estatuto habilitando a que también pudieran ocupar cargos directivos, ¿no? Como en la comisión directiva, ¿no? Esto pasó el 15 de febrero de 1929, lo que durante un tiempo se creyó que Independiente fue el primer club que tuvo socias mujeres. En realidad, historiadores de otros clubes fueron demostrando que hubo antecedentes. Vos solo empezaste por Independiente casual, por algo casual. Como me iba a poner caras acá Celeste, estoy aclarando. Encima hoy es el día del hincha de Racing. Hoy es el día de él y la hincha, así que felicitamos a todos. Por ejemplo, en Boca, ya desde su fundación en 1905, había socias. Eran mayormente familiares de jugadores o de fundadores del club, que eran lo mismo. En River, el primer libro que registraba altas y bajas de personas asociadas, data de 1923. Y había mujeres en esos registros. Tarde, Bueno, pasa que era difícil llevar un registro. Tiempo después, Bastante, ¿no? Siempre, En Racing, siempre de atrás, No, bueno. en Racing figuran desde las actas de 1925, pero pensemos que antes no estaban las actas, quizás, ¿no? No, era Mirta, ¿no? Bueno, Mirta Mirta, célebre hincha de Racing, mira, pero nació después. si la asociaron, apenas nació, estaba ahí, casi, pegando el palo. Pero bueno. Ahora, yo digo, ¿por qué esta cuestión tiene importancia histórica, no? Bueno, la realidad es que en Argentina el sufragio dejó de ser calificado desde 1916, ¿no? A partir de la ley Sáenz Peña y la primera elección. Claro, supuesta universal, el voto universal. Y no era todavía universal, claro, porque las mujeres recién en 1951 tuvieron derechos políticos para poder votar. Así es. O sea que en el espacio de los clubes de fútbol, esto se anticipó como 25 o 30 años antes. Esto es muy importante, me parece. ¿Por qué pasó esto? Bueno, yo creo que una hipótesis por ahí a tener en cuenta tiene que ver con que el ideario socialista tenía cierta presencia en sectores de la juventud en las primeras décadas del siglo XX, cuando nacen estos clubes, ¿no? Los que hoy consideramos como grandes, ¿no? Porque son por ahí los más populares, los más que más hinchas tienen. Recordemos que, por ejemplo, en el barrio de La Boca existió más o menos para la época en que nació el club una especie de movimiento cultural de asociaciones de migrantes genoveses que pregonaban la idea de la República de La Boca, ¿no? E incluso según crónicas de la revista Caras y Caretas, llegó a tener un comité de defensa del barrio, ¿eh? O, por ejemplo, por el lado de Independiente, bueno, hay quienes sostienen, algunos historiadores, que entre sus fundadores había efectivamente simpatizantes del socialismo y que por eso aprovecharon como excusa una gira del Nottingham Forest inglés en 1908 para adoptar el color rojo, ¿no? Digamos que en los orígenes de los clubes había simpatías socialistas y anarquistas, esto está claro, por ejemplo, en la fundación de Chacarita. Bueno, digamos, corrientes que de diversas formas impulsaban la organización de las mujeres contra la opresión y por sus derechos sociales, ¿no? Como que tiene lógica que esto tuviera expresión en el fútbol. Claro, que se haya adelantado en los clubes de fútbol antes que en la política nacional. La política nacional. Claro. Ahora, volviendo al tema de las socias pioneras, ¿no? Yo tomo el caso de Independiente no por ningún favoritismo. No, obvio que no. ¿Quién iba a pensar eso? Me parece Yo lo que voy a defender, para no mí es necesario, puro análisis, puro estudio. Sí. No, me parece que fue emblemático porque a diferencia de los Tienen que otros entrar en casos... Telam los dos para tener la... Claro, objetividad. No, pero a diferencia de los otros casos, esto fue producto de una rebelión, ¿no? De un reclamo colectivo. En 1927 habían organizado una subcomisión femenina de deportes y fiestas porque impulsaban eventos sociales en el club, pero empezaron a pasar a exigir su lugar, ¿no? Como realmente merecían. Y aunque algunas crónicas de la época las ubican a estas mujeres por ahí con una mirada bastante machista, ¿no? Porque decían como que eran las chicas que lavaban la indumentaria del equipo, las que buscaban presupuestos para los agasajos, las que confeccionaban cortinas, claro, como tareas supuestamente femeninas, ¿no? Obvio. Bueno, en realidad era un grupo de mujeres muy interesadas en el fútbol desde lo deportivo, ¿no? Ellas logran ser reconocidas como socias, como decíamos, en 1929, y 5 años después es entrevistada en la revista El Gráfico, la que quedó anotada como la socia número 1. Se llamaba Francisca Antonia Pérez, y por ejemplo le preguntan, ¿no? Por el equipo, ¿cómo lo ves? Y ella declara: cuando un jugador se coloca la camiseta del club, aunque sea malo, es necesario aplaudirlo. Con agraviar al que actúa mal solo se consigue empeorar su performance.
Ajá. Los comentarios deben hacerse fuera de la cancha, y si el futbolista nos parece mediocre, bueno, pensar si la entidad tiene uno mejor como para reemplazarlo, y no decir por qué lo pusieron. Es práctica, ella era Claro. práctica. Arrancó otra práctica, pero la verdad, una verdadera clase de psicología deportiva Es verdad. de esta hincha y socia en 1934. Me Tenía me sigue pasando ahora. Tenía más mirada estratégica que el Pollo Miñono. Totalmente, y que muchos hinchas de las tribunas, me parece a mí. En esta misma nota de la revista El Gráfico entrevistan, por ejemplo, a una migrante italiana que explica que se hizo hincha de River porque el club tiene los colores de Génova y porque ella no era católica, no como esos de San Lorenzo, decía la mujer. Acá Claro, le también, sonó el santo y ya le cayó mal. como que acá vuelve a aparecer, ¿no? Esto del ideario socialista o laico, por lo menos. Y también hablan con otra de San Lorenzo, ahí de la otra vereda, digamos, que cuenta por qué le tiró un piedrazo al técnico rival que se reía de la derrota del Ciclón. Una fanática total. Y por supuesto también aparece una muy joven fana de Racing, la inolvidable Tita Matiusi, Tita, tiene con su 16 estadio, años ahí recién. tiene su estadio, Su Tita. estadio, el campo de deportes, por supuesto, ¿no? ¿Se puede decir que la inauguración de la violencia en el fútbol fue obra de una mujer? No, porque ahí... Para la ideología de género, digo. Pero el Para darle argumento a la ideología no, humana, ¿eh? no, todo lo contrario. Hay Tirando leña crónicas, al fuego. una aguafuerte Entre muy todos los linda quilombos que de... hicieron empezaron la violencia en el fútbol. No, Celeste, no. déjase joder. Una aguafuerte Era muy obvio. linda de Roberto Ad que cuenta de un naranjazo en la selección en 1927, por ahí, así que esto... Ah, ese fue el primer hecho de violencia. No sé si el primero, pero bueno, una bronca la descarga de esa forma y Claro. las mujeres también, así que Claro. bueno. Yo digo que, aunque en la actualidad la presencia de las mujeres en las canchas y en la vida de los clubes como socias es muchísimo más numerosa, es un mito que en los primeros años del fútbol argentino las mujeres eran ajenas. No solamente estaban presentes, sino que además se anticiparon y fueron pioneras en la conquista de derechos. No sé cómo queda eso. ¿Qué le podemos finalizar? Sí, Y sí, nos- y finalizamos. nos